Somos la voz que clama en el cielo. Arrepentidos y convertidos. El reino de los cielos ha llegado. Gloria a Dios, Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. En esta poderosa hora saludamos a cada uno de ustedes con un fuerte gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de aquellos amigos y de aquellos hermanos que van a ser parte de esta bendición, gloria a Dios. Ya estamos aquí una vez más a la hora novena, gloria a Dios, del día. Gloria a Dios, la hora más conocida y llamada como la hora de la predicación, gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Así que rápidamente nos vamos a la escritura. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10. Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10. Gloria a Dios. La palabra de Dios la leemos siempre dando honra y gloria a los tres que dan testimonio en los cielos. En el nombre del Padre, Jehová Dios de los ejércitos, en el nombre de Jesús, el Hijo del Padre, y en el nombre del Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Padre envió en el nombre de su Hijo Jesús. Gloria a Dios. La iglesia amada, fiel y verdadera dice, amén, aleluya. Dice así, Gálatas 1, 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren, aleluya, gloria a Dios, pervertir el evangelio verdadero de Cristo Jesús. Mas si aún nosotros, o si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, os hemos predicado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Háblame, háblanos, permítenos llevar este grito de alerta para todo aquel hermano y amigo, Dios mío, para que permanezca en la verdad del evangelio, en el evangelio verdadero, para que no se aparte a diestra ni a siniestra palabra mentirosa, a mandamientos de hombres o a doctrinas de demonios. Padre, en el nombre de tu santo Hijo Jesús, vamos a pregonar, a disertar, a proclamar, Dios mío, esta palabra a voz en cuello como con voz de trompeta, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos y amigos, quiero predicar en esta tarde, en esta hora, bajo el tema predicadores malditos que anuncian un evangelio diferente. Mira, ese es el tema. Predicadores malditos que anuncian o que predican o que enseñan un evangelio diferente al de la Biblia, al de la Escritura. Y como subtema, desecha a esos predicadores malditos. No tengas piedad, no tengas amor, no tengas misericordia con aquel que te da mentira, error y engaño,
con aquel que te predica diferente a la palabra, deséchalo. Dile, basta ya. Mira, dice la palabra, el apóstol Pablo a los Gálatas. Pablo le dice a los Gálatas: estoy sorprendido, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se han apartado del verdadero evangelio que Jesús predicó, del verdadero evangelio que nosotros como apóstoles, yo, Pablo, yo, Pedro, yo, Pablo y Pedro y los demás, os hemos anunciado, os hemos predicado, que es el evangelio que el Señor Jesús trajo. Y a mí se me apareció en revelación y me encomendó este evangelio a los gentiles. Pablo les dice: estoy maravillado porque estoy viendo que ustedes han dejado la verdad y se han ido en pos de la mentira. Os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mis hermanos y amigos del tiempo del apóstol Pablo iban siguiendo un evangelio diferente, pero Pablo dice que no es que haya otro evangelio. Evangelio solo hay uno, y es el que trajo Cristo Jesús, el evangelio de Dios, el del reino de los cielos. Pero dice Pablo, se han apartado para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino es que hay algunos que perturban el evangelio verdadero de Cristo Jesús. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio santo de Cristo. Mis amados hermanos y amigos, evangelio solo hay uno, y es el de la Biblia. Si no se ciñe la verdad del evangelio de la Biblia, donde tú estás no es el evangelio. Déjame decirte que es una secta, eso es una herejía, eso es un error, una mentira, un engaño, una falsedad. Así como ayer, así también ahora. En el tiempo de ayer estaban los fariseos, estaban los judaizantes, y había cuantas sectas en aquellos tiempos donde se habían apartado de la Torá y del verdadero evangelio. Ya en el tiempo de la gracia iban siguiendo, aleluya, unas tradiciones, iban siguiendo, aleluya, gloria a Dios, mandamientos de los ancianos, mandamientos de hombres, y se habían apartado del mensaje de Jesús. También ahora como ayer hay muchos que están enseñados en mandamientos de hombres y en doctrinas de demonios. Pero para eso traemos este mensaje que Dios me permite compartir y predicándolo en el poder del Espíritu Santo, para que no te dejes engañar, para que no te dejes perturbar. Pervierten el evangelio de Cristo. Pero Pablo dice: mas si aún nosotros, los apóstoles, los discípulos, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos predicado, sea maldito. Mira qué terrible. Sea maldito, o sea que le cae una sentencia de maldición. Pablo dice: no importa si soy yo, no importa que sea un ángel del cielo que viene con otra revelación, aparte de la que Jesús trajo, aparte de lo que Jesús habló, aparte de lo que los profetas profetizaron. Hablo de los profetas de la Biblia, aparte de que cada uno de nosotros, los apóstoles, les hemos predicado y enseñado conforme a lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Dice la palabra que 3 años y medio el Señor Jesús con sus discípulos los preparó. En aquellos 3 años y medio les dio las enseñanzas que traía del cielo, porque Jesús decía: porque el Padre que me ha enviado
mandamiento me ha dado de lo que he de hablar, de lo que he de decir. O sea, Jesús no vino a hacer su voluntad, no vino a predicar lo que él quería. No, él recibió mandamiento de su Padre y eso vino a hacer el mundo. Ay, hombre, mira qué terrible. Entonces, Pablo dice, el apóstol Pablo, terrible predicador a los gentiles, aún a los judíos, por eso lo mataron, porque él desafiaba a los mismos judíos. Les dice, miren, ya puedo ser yo mismo, ya puede ser Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, ya puede ser Silas, ya puede ser cualquiera, o ya puede ser un ángel del cielo, no importa quién diga que es. Si predico un evangelio diferente al de la Biblia, sea maldito. Mira, traigamos la palabra hoy. Traigamos la palabra al tiempo de hoy, al 2026. Traigamos la palabra, esta palabra a los días de ahora. Dice la palabra. Si la palabra dice que todo el que predica un evangelio diferente al de la palabra, no que haya otro, sino que pervierten el verdadero evangelio para, dice que sustentarse en la Biblia, y sustentan supuestamente en la Biblia sus mandamientos de hombres y sus doctrinas diabólicas, sus doctrinas de demonios. Pero traigámoslo a hoy, la palabra es para ayer, la palabra es para ahora, la palabra es para mañana, la palabra permanece para siempre. ¡Ay, hombre! Así que todo aquel que no predique el evangelio tal y como está, no importa si es el Papa de Roma, no importa si es el sacerdote, no importa si se llama pastor, no importa si se llama líder, no importa si se llama predicador, quien diablo sea, como diablo se llame, dice la palabra que es un maldito. ¿Por qué? Porque está pervirtiendo el evangelio de Cristo, perturbando al pueblo, echando a la perdición a las almas. Le dice el rey Acab al profeta Elías: ¡Hey, Elías! ¿Eres tú el que perturbas al pueblo? Le dice. No, le dice el profeta Elías, no soy yo el que perturba al pueblo, eres tú con tu mujer ramera Jezabel la que perturban el pueblo, y por eso han venido las maldiciones sobre la nación, por tu pecado, por tu maldad. Y sabes bien, a veces la gente piensa que el malo es el predicador. No, el malo no es el predicador, el malo eres tú, que no quieres la verdad, que estás en el pecado, que estás en la maldad. Mira, por eso acá miraba que Elías era el problema. No, el problema era él, que se había casado con una prostituta, con una bruja, y Dios había prohibido esas uniones, esas unidades. Entonces, todo aquel, no voy a hacer excepción de personas, no usamos de títulos lisonjeros, y no, gloria a Dios, podemos hacer excepción de personas en el mensaje. El Papa de Roma, el sacerdote católico, el celebrador que te enseña a adorar palos, cuando la Biblia dice que eso Dios se lo prohíbe, porque Dios es Dios celoso y Él no quiere eso. Eso se llama idolatría, eso se llama santería, eso se llama ídolos, el culto a dioses, a ídolos, a estatuas. Todo aquel que es enseñado por el Papa de Roma, por el cura, el sacerdote católico, en un tal supuestamente evangelio, pero no es el evangelio de la Biblia. Ellos se han apartado a mandamientos de hombres, a doctrinas de demonios. Han tenido que crear su libro, el ecumenismo. Han tenido que crear su libro, un santo para cada día de los que conozco, y de ahí a saber cuántos libros tendrán. Pero el único libro que nosotros los cristianos verdaderos tenemos, predicamos y enseñamos es el libro llamado Santa Biblia, donde hay 66 libros
Y eso es lo que nosotros predicamos, hablamos, enseñamos. No nos vamos a apartar de ahí. ¿Para qué? Para que no nos caiga una maldición. Para que no seamos unos malditos. Pastor Santiago, predicador de esta tarde. Y si alguien que sigue y oye y está atento a las enseñanzas de alguien que perturbe el evangelio, pervierte el evangelio de Cristo, y ese ¿cómo está? Ese también por la palabra está maldito en la mentira, en el error y en el engaño, porque todo lo que se aparta de la Biblia no trae bendición, sino que trae maldición sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tus hijas, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia. Dios le dijo al pueblo de Israel: mira, pueblo de Israel, he puesto la bendición delante de ti y he puesto la maldición, así que tú eliges, tú escoges. Estará la bendición, le dijo Jehová, si obedeces mi ley, si obedeces mi palabra, pero estará la maldición si desobedeces mi palabra. Entonces, esto está facilito, hombre. ¿Querés bendición? Obedece la palabra. ¿Querés maldición? Desobedece la palabra. Esa es la realidad. Mira, entonces, predicador, todo está en obedecer. Ahí está todo. En obedecer y desobedecer. Mira, por eso es que uno debe estudiar la palabra, para no ser un maldito engañador y para no ser un maldito engañado. O sea, que alguien te engañe, aún con Biblia en mano, están engañando a la gente. Eso es vergonzoso, hombre. Y es que ese cristiano no lee la Biblia. No lee la Biblia ese cristiano, esa cristiana. ¿Y por qué se deja engañar entonces? ¿Y por qué le dan mentira entonces? Entonces, llevándolo al sistema católico romano, el Papa, los curas, los celebradores y todos los católicos están bajo maldición porque se han apartado del verdadero evangelio a seguir un evangelio de hombres. No que haya otro evangelio, no, es que han perturbado al pueblo enseñando y pervirtiendo el verdadero evangelio en mandamientos de hombres, claro, siempre con inspiración de demonios. Si vemos a un pastor Jesús solo, a un pastor testigo de Jehová, si vemos a un pastor mormón, si vemos a un pastor de la prosperidad, si vemos a un pastor de los G12, si vemos a un pastor de los apóstoles y profetas de los últimos días, todos ellos están malditos en un evangelio pervertido. Es un evangelio diferente que se ha apartado de la verdad de la palabra. Pablo dice: si aún yo, aún nosotros, o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente, sea maldito. Tienen los mormones el libro del Mormón, se han apartado de la verdad del evangelio. Ya la Biblia no es el centro de ellos. Los Jesusolos tienen su libro de la unicidad de Dios y ya han creado también su Biblia a sus propios pensamientos, a su propio yo creo, a su propio yo pienso. Estos están tan malditos que se han apartado totalmente del evangelio verdadero. Y así los testigos de Jehová, y así los del evangelio de la prosperidad. Y ya vamos a estar poniendo unos ejemplos por la Biblia. Entonces, no te dejes engañar por ese evangelio de hombres, donde no importa cómo vistas, cómo andes, Dios es amor, Él te ama. No te dejes engañar por ese evangelio de la prosperidad. Pacta, siembra. Dios te quiere millonario. Si no eres millonario, estás maldito. No te dejes engañar. Son vividores. No te dejes engañar por el evangelio que andan por el mundo entero, donde hay nuevos apóstoles, donde hay nuevos profetas. Esos no son de Dios. Ese es un evangelio diferente al de la Biblia. Esos son apóstoles y profetas de Satanás. Son ministros del demonio. Son engendros de Satanás, dice la palabra.
Oye bien, si te predican un evangelio donde Jesús no es el Hijo de Dios, sino que Jesús es todo, el evangelio de la unicidad, ese es un maldito error de demonio. Mis amados hermanos y amigos, hay mucho pueblo engañado, creyendo que tienen la verdad. Están, aleluya, inundados, entregados a la mentira, entregados al error, apartados totalmente del evangelio bíblico, del evangelio de la Biblia. Y ellos dicen, estamos en la verdadera iglesia, nosotros somos los verdaderos. Pero si los probamos por la palabra, sabemos que son mentirosos. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra. Si eres verdadero, vas a obedecer la palabra. La vas a poner por obra. Y si no, no sos nada. Solo sos un falso, un charlatán, un cualquiera, un inútil, un bueno para nada. Yo siempre digo, el que se deje engañar es por tonto, dice Jehová. ¿Por qué? Dice mi pueblo, es tonto y ignorante. ¿Por qué? Porque Dios ha dejado su palabra para que todo el mundo le escudriñe, la lea y se dé cuenta de la verdad. ¡Ey, hombre! ¡Despierta! Agarra tu Biblia. ¿Tienes una Biblia en la casa? Amado amigo, hermano, escudriña al hombre. Eso no es para tenerlo ahí de lujo, empolvándose. Eso es para comerse ese rollo. Es para comerse lo que ahí está escrito. Entonces, una Biblia cerrada no sirve para nada. Una Biblia tirada ahí en la mesa, eso es basura. Una Biblia tirada por allá como cualquier libro, sin abrirlo, sin leerlo, eso no sirve para nada. La Biblia tiene poder cuando un hombre la escudriña y pone por obra obedeciendo lo que ahí dice. Si no lo hace, eso solo es un libro más. Eso no tiene poder por sí solo. Pero el evangelio es poder y la palabra de Dios es poder. Pero hay gente que cree que solo porque anda una Biblia anda bien fuerte. No, hay que ponerla por obra. ¿De qué sirve andar una Biblia uno o tener una Biblia en la casa si no la lee? Si no sabe lo que ahí dice, no sirve de nada. Por eso, en los colegios, en las escuelas, en las universidades, mira, se leen un montón de libros, se leen un montón de novelas, se lee un montón de basura, de filosofías huecas, de literatura barata, de palabra muerta, que no salva al hombre, sino que le enseñan que viene del mono, le enseñan al niño que es niña y a la niña que es niño. Y si el hombre no instruye a sus hijos en la verdad de la palabra, él va a creer la mentira, él va a creer el error, él va a creer el engaño. Mira qué terrible. Entonces el apóstol Pablo se quedó maravillado al ver cómo muchos de los que un día oían sus mensajes, obedecían la palabra, la ponían por obra. Apóstol Pablo le decía, es la verdad. Después ya no andaban tras la verdad, dejaron a Cristo, dejaron la verdad. No, Pablo, vos estás equivocado, le decían. Aquí yo creo, yo pienso. No, es que los maestros, ellos se graduaron. Es que el Sanedrín, ellos conocen la Torá. Ellos son doctores, ellos son maestros, ellos son preparados. Ellos están en la verdad. No, les dice Pablo, qué terrible cómo se han apartado ustedes. No te dejes engañar solo porque un pastor, cura, papa, sacerdotes estudiados. No te dejes engañar. A ellos los preparan para engañar. ¿Quieres probar si tu líder, si tu pastor, si tu predicador, si tu sacerdote está en la verdad? Prueba sus palabras con la verdad de la palabra. Pruébalo
y dile: ¿por qué estás enseñando algo que no está conforme a la palabra? ¿Quieres saber si alguien te predica la verdad? Pues conoce la verdad y pruébala por la verdad. La palabra dice que debemos comprobar lo que el hombre predica, a ver si está conforme a lo que la Biblia dice. Mira, no se puede uno dejar dar mentiras tan así. Hay que ir a ver. A mí siempre me ha gustado la verdad. Y siempre me gusta asegurarme de la verdad. O sea, alguien me puede decir algo, pero uno no se puede dejar mover fácilmente. Hay que asegurarse bien de que es la verdad. En este caso sería la verdad de Dios, la verdad de la palabra, la verdad del evangelio. ¿Cómo? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mira, por eso el predicador Jesús y los predicadores verdaderos no vienen a agradar al pastor, al predicador, al sacerdote, al alcalde, al rey, al papa, a quien sea sobre la faz de la tierra. Dice Pablo: pues busco el favor de los hombres. No, pues si todavía agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Por eso es que el que los hombres lo ponen, ese agrada a los hombres. Por eso es que aquel que se llama y se pone solito, ese se agrada a sí mismo y agrada a la gente para que le den pisto. Pero aquel que Dios lo ha llamado, aquel que Dios lo ha puesto, este va a agradar a Dios antes que agradar a cualquier hombre, no importa quién sea sobre la faz de la tierra. Este va a agradar a Dios porque sabe que es un siervo de Dios y que Dios lo ha llamado. Por eso vamos a poner unos ejemplos a través de la palabra, para que veas si estás en la verdad o estás en un evangelio pervertido, en un evangelio diferente al de la Biblia. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que rehúsa, aleluya, creer en él, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Escucha bien, el nombre del unigénito Hijo de Dios es Jesús. Ese es el Hijo de Dios. Pablo dice que por ahí van a venir predicando un evangelio diferente, con un Jesús diferente, con un espíritu diferente, con un Padre diferente y hasta con una madre que no existe. Mira, en el evangelio verdadero no existe madre de Dios. No existe. Existe un Padre que es el Padre celestial, Jehová Dios de los ejércitos, el Padre de Jesús, el Padre de los espíritus, el Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, dice la palabra. O sea que Dios no varía. O sea que Dios no se muda. Ni tampoco Jesús, el Hijo de Dios, varía ni se muda. Dios no muda de Padre a Hijo. Dios no muda de Padre a Espíritu Santo. Dios no muda de Padre a Madre. No.
Dios no muda. Jesús, el Hijo de Dios, que es de la misma deidad, que es de la misma sustancia, del mismo Padre Celestial, no muda de hijo a Padre, no muda de Hijo a Espíritu Santo. ¡No! Levan soja llama sama. En Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, no hay mudanza, no hay sombra de variación. Jesús es eterno, Dios es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Las tres potestades superiores son veraces, son fieles y son verdaderas. ¡Ay, hombre! Mira qué terrible. Juan 3:16 nos dice y predica que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el evangelio diferente de la unicidad, no te enseñan que Jesús es el Hijo de Dios, a quien el Padre ha enviado, a quien el Padre envió y a quien el Padre volverá a enviar. En el evangelio de la unicidad te enseñan que Jesús, en el maldito evangelio de la unicidad, te enseñan que Jesús es el Padre, que Jesús no es el Hijo, sino que Él es el mismo Padre. Y como es el mismo Padre, también es el Espíritu. Esa es una maldita doctrina de demonios. Eso es error. Deséchalo. Predicadores malditos que anuncian un evangelio diferente. Desecha a esos malditos, hombre. Mira cómo le llama a Dios en su palabra. Malditos porque benditos no son. El que predica mentira, error y engaño no es bendito, es maldito, y se lo digo en la cara. Todos los pastores a nivel mundial, los líderes y predicadores a nivel mundial del nombre, de la unicidad, los de San Juan, Fidel Joel, el del Paraíso Nehemías, y todos los de Colombia, todos los del mundo entero, son malditos. Los maldigo en el nombre de Jehová, por la palabra, por el poder y la autoridad de la palabra. Ustedes están enseñando mentira de error al pueblo, a las almas. Ustedes están pervirtiendo el evangelio, enseñando un evangelio diferente, perturbando el verdadero evangelio. Mira qué terrible. Perturbando al pueblo, a los tontos que se dejan engañar por su maldito error. Ay, hombre. A nivel mundial, todos los pastores, líderes y predicadores de la unicidad, lo vuelvo a repetir, del nombre de los solo Jesús, de los Jesús solos, son malditos por la palabra. Mira qué terrible. Ellos te enseñan que Jesús es el Padre. Imagínate. Y la Biblia que dice que porque de tal manera amó Dios el Padre Celestial al mundo, dice que dio a su Hijo unigénito, al Hijo único y unigénito, al heredero de todo lo que está en el cielo, a quien el Padre todo juicio ha dado a su Hijo. Los Jesús solos lo matan. Los Jesús solos, no existe el Hijo eterno para ellos. Ese es un evangelio diferente, porque la vida del hombre está en Jesús, el Hijo de Dios, porque la vida eterna está en Jesús, el Hijo de Dios. Mira qué terrible, hombre. Un evangelio diferente,
con mandamientos de hombres y con doctrinas de demonios. Pero Dios me permite traer este mensaje para que tú no te dejes engañar. No te dejes, no, aunque venga, ¿sabes? Desea un varón. No, pero es que los Jesús solos también usan la Biblia. Si es que el diablo usa la Biblia, hombre. Si a Adán y a Eva el diablo con la Biblia los engañó. A Jesús mismo el diablo le llegó con la Biblia. Escrito está. El diablo va a usar la Biblia para darte mentira, para darte error, para hacerte caer de la verdad. Pero la verdad es como está escrito. No le creas a nuevas revelaciones. Existe en el Evangelio de la unicidad. Ya no es la verdad de Dios la que manda, sino la última revelación del siglo, dicen ellos. A mí me han dicho, hermano, es que pídale a Dios que le revele el nombre. Si yo ya sé cuál es el nombre de Jehová, le dije, no, pero es que Jesús es el nombre. No, Jesús es el nombre del Hijo de Dios, les digo yo. Estos están perdidos en su error, hombre. No te dejes engañar. Jesús no es el Padre. Jesús no es el Espíritu Santo. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. El que vino al mundo no fue el Padre. El que vino al mundo no fue el Espíritu Santo. El que vino al mundo fue Jesús, el Hijo de Dios. Lo que profetizaron los profetas, lo que Jesús mismo confirmó, lo que predicaron los apóstoles, es lo que predicamos ahora. ¿Quién es? El que vino al mundo es Jesús, el Hijo de Dios. No es el Padre, no es el Espíritu Santo. Y el que va a volver es Jesús. No es el Padre, no es el Espíritu Santo. Mira qué terrible. Si tú le preguntas a un amigo Jesús solo, ¿quién murió en la cruz del Calvario? ¿Quién vino? ¿Quién murió? ¿Quién resucitó? ¿Y quién subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios? Él te va a decir que es el Padre. Mira qué desgracia. Para nada tiene la Escritura. ¡Qué vergüenza, hombre! ¡Ah! El que vino al mundo murió, resucitó, bajó a las profundidades al infierno, le predicó a los espíritus encarcelados, resucitó en cuerpo glorificado y subió al cielo y se ha sentado a la diestra del Padre. Es Jesús, el Hijo de Dios. Mira, esa es la verdad. Mira qué terrible. La Biblia lo dice claro, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito, o sea, el único. Él es el único Hijo de Dios, y por medio de Él, ahora nosotros somos hechos hijos de Dios, a todos los que creemos en su nombre. Porque no envió Dios a su Hijo. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero los Jesús solos dicen que Dios no ha enviado a ningún hijo, que Él se envió a sí mismo, que Él vino al mundo. ¡Qué vergüenza, Jesús solo! Mira, ve. ¡Qué vergüenza, hombre! Escupo y pisoteo ese maldito demonio de error, de demonio. ¡Qué desgracia! Y se llama pastor. Y se llama estudiado. Y dice que gran hijo de Dios, gran hija de Dios. ¿No te da vergüenza vos? Estás bien maldita, mujer. Estás bien maldito, hombre, en tu error, en tu mentira. No te llames cristiano, vos no seguís a Cristo, hombre. El cristianismo es porque seguimos a Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios. Ustedes no siguen, ustedes Jesús solo. Ustedes no son cristianos. Ustedes no siguen a Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Ustedes siguen a un tal Jesús Padre, Espíritu Santo. Ustedes siguen un demonio impostor. Ustedes siguen un maldito error.
Ustedes son sectarios, son herejes, no son cristianos. Ustedes no siguen el evangelio, ustedes siguen la maldita unicidad, mandamientos de hombres y doctrinas de demonios. Ustedes son malditos. Mira qué terrible. ¿Ah? Porque no envió Dios. Porque no se envió Dios a sí mismo. No. Porque no envió Dios al Espíritu Santo. No. Porque no envió Dios a su Hijo. Lo que está escrito, eso es. No tal última revelación. Eso es basura. La última revelación de Dios al mundo es su palabra. Esa es la verdad, la palabra profética, la palabra de Dios, la profecía más clara, perfecta y exacta que hay. ¿Cómo es posible, amigo Jesús solo, que te has apartado de aquí? Aquí dice que Jesús es el Hijo de Dios, hombre. No, Pastor Santiago, vos estás equivocado. Es que todo es por revelación. Es que esta es la revelación, ¿ves? Su revelación de demonios no me interesa. No me interesa. Toda revelación que se aparta de la verdadera revelación de la palabra es error. El que no cree que Jesús es el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Mira, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es el nombre del Hijo de Dios. Y debemos creer que el nombre del Hijo de Dios es Jesús. Y que Jesús es el Hijo, no es el Padre, no es el Espíritu Santo. Vamos al sistema católico romano. Dice la palabra que Dios envió a su Hijo. No dice que envió a su hija. No dice que envió, aleluya, a María. En el evangelio verdadero, Dios envió a su Hijo. No mandó a María para que se le adore a María, para que se le rece a María, para que se le implore y se le pida a María. No. En el evangelio verdadero, Dios envió a su Hijo. María no murió. María no resucitó. María no ascendió al cielo y está sentada a la diestra de Dios. ¡No! Eso es mentira. Eso es doctrina de demonios, mandamiento de hombres. No te dejes engañar por el Papa de Roma o por tu sacerdote. Esos hombres son malditos que predican un evangelio pervertido, un evangelio de hombres, un evangelio diferente al de la Biblia. Jesús, hey, y hay otros locos que dicen que el Espíritu Santo es mujer. Hay otros que dicen que el Espíritu Santo es mujer. Por ahí anda una mujer en el mundo que se llama que ella es la Mesías y es mujer. No, el Hijo de Dios no es mujer. El Hijo de Dios es hombre. Así que el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Si alguien cree que Jesús es mujer, es María, es un crucifijo de palo, es un leño pintado, es el Padre, es el Espíritu Santo, está perdido en vida, está condenado. Por eso el tema, predicadores malditos que enseñan un evangelio diferente al verdadero y van arrastrando en su maldición a un montón de gente que no lee la palabra, que no lee la escritura. Lo mismo hacen los testigos de Satanás, los mormones, los musulmanes, lo mismo hacen los judaizantes, lo mismo hacen los adventistas, lo mismo hacen toda secta y herejía. Se apartan de la verdad. Avancemos. Marcos
3. Marcos 16, 19. Marcos 16, 19. ¿Qué nos dice? Vamos a ver. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y el Señor Jesús, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, el Padre Celestial. Amados, hermanos y amigos, la palabra es la verdad. Dice la palabra que después que Jesús resucitó entre los muertos, porque no fue María que resucitó, no fue el Padre que resucitó, no fue el Espíritu Santo que resucitó, fue Jesús, el Hijo de Dios. Y dice la palabra que después de haber dado mandamientos en el Espíritu, porque Jesús tenía ya un cuerpo glorificado, y Jesús les dijo a sus apóstoles: vengan, tóquenme, metan las manos en los huecos de mis manos y en mis pies. Tomás, mete tu mano en mi costado y vean que un espíritu no tiene carne ni hueso, pero yo tengo carne y hueso, porque el cuerpo con el que Jesús resucitó es un cuerpo glorificado. Jesús, después de haber resucitado, comió con sus discípulos, comió pescado, comió pan. O sea que en el cuerpo glorificado tú comes, tú bebes. Un cuerpo glorificado donde traspasas las paredes, donde si quieres te vuelves invisible. Ese es un cuerpo glorificado, el cuerpo celestial, porque así como llevamos este cuerpo terrenal, también llevaremos el cuerpo celestial. Así como traemos primeramente, aleluya, gloria a Dios, cuerpo animal según el hombre natural, según el hombre terrenal Adán, también llevaremos el cuerpo espiritual según Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, después que Jesús dio mandamientos, dice que subió al cielo, subió arriba al cielo y fue recibido y se sentó a la diestra de Dios, allá en las alturas. Amigo, Jesús solo. ¿Quién está sentado a la diestra del Padre? ¿Quién es este que dice la palabra que se sentó a la diestra de Dios? Dice la palabra que es Jesús, el Hijo de Dios. No, dice el error de la unicidad, es que Jesús es el Padre. Digamos que Jesús es el Padre. ¿Quién se sentó entonces a la diestra de aquel que está sentado en el trono del cielo? ¿Quién se sentó ahí? O sea, ¿quién es el que está sentado en el trono y a la diestra de él se sienta otro? El error de la unicidad no tiene cola ni patas, porque esa es mentira. Son demonios con espíritus engañadores. Imagínate, niegan a Jesús, el Hijo de Dios. Por eso Juan dice que los Jesúsolos son los peores anticristos, enemigos de Jesús, el Hijo de Dios. Son enemigos acérrimos y enemigos de la verdad de la palabra, porque la verdad de la palabra les pisotea su basurero y su Jesús impostor. El que se sentó a la diestra del Padre Celestial en el reino de los cielos, a la diestra de Dios, fue Jesús, el Hijo de Dios, que había venido al mundo, había muerto
había resucitado y volvía al cielo. Porque como dijo Jesús, ahora, Padre mío, glorifícame tú con aquella gloria que tuve un día antes que el mundo fuese, que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes que el mundo fuera, antes de que ese pastor maldito Jesús solo existiera y existiera su maldito error. Ya Jesús, aleluya, gloria a Dios, estaba a la diestra del Padre. Ya Jesús existía a la diestra de Dios. Ahí estaba con Él en su gloria, en su reino. Padre, glorifica a tu Hijo, así como Él ha glorificado tu nombre aquí en la tierra. Glorifícame tú con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Jesús ya existía. Él es eterno. Él es el principio. Él es el fin. Él es el alfa y el omega. Él es el primero y el último. Él ya existía. Jesús solo tonto ignorante. No seas bruto, hombre. No seas maldito. ¡Basta ya! Entonces, el Padre Celestial está en su trono en el cielo. En el cielo hay muchos tronos. Jesús se sentó también en su trono a la diestra del Padre. A la siniestra del Padre hay otro trono. Y ahí está, aleluya, el trono del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el cielo tres son los que dan testimonio. Sus testimonios son fieles, veraces y verdaderos. Entonces, dice la palabra que Jesús, después de dar mandamientos, después de hablarles, ordenarles, subió al cielo, fue recibido, se sentó a la diestra de Dios. Pero el sistema católico romano enseña que quien está a la diestra de Dios es María. Esto es tan peor. María no está a la diestra de Dios. Para María no hay trono ahí. A la diestra de Dios no está María. La palabra dice que Jesús se sentó a la diestra de Dios. No María, no Pedro, no Juan, no Pablo, no Santiago. No. Quien se sentó a la diestra de Dios fue Jesús, no fue María. Así que no te dejes engañar por las mentiras del Papa de Roma. No te dejes engañar por tu sacerdote. No te dejes engañar por tu papá, por tu mamá. No. No te dejes engañar. Por eso no puedes, aleluya, dejarte engañar por nadie. No le creas a nadie, créale a la verdad de la palabra y al que te predica la verdad de la palabra. Mira qué terrible. ¡Ah! Está terrible. Mira qué terrible. Entonces, dice la palabra, dice Marcos, que Jesús subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El trono de Jesús nadie lo puede usurpar, nadie se lo puede quitar, ni el trono de Dios, ni el trono del Espíritu Santo. Le dijo la mujer de los hijos del trueno, la madre de Jacobo y la madre de Juan, le dijeron a Jesús, junto con Juan y Jacobo: Señor, permítenos que en tu reino mi hermano se siente a tu diestra y yo a tu siniestra. Y la mamá le dice: sí, Señor, concede que mis dos hijos, el uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús les dijo: mujer, tú no sabes lo que pides. Ustedes no saben lo que piden. Eso no está en mi poder darlo. Eso no está en mi potestad darlo.
Eso está preparado para aquellos, para quienes mi Padre lo ha preparado y lo ha establecido en su sola potestad. El Padre ya tiene su trono y ya tiene el trono de su Hijo y el trono del Espíritu Santo. Y también hay tronos para 24 ancianos. Hay tronos para cada uno de nosotros, pero no vamos a usurpar el trono de Dios, ni el trono de Jesús, ni el trono del Espíritu Santo. En el cielo hay muchos tronos. Mira qué terrible. ¿Será que María puede usurpar el trono de Dios? No. La María bíblica no. Ni el invento de la catocha. No. La María del sistema católico romano no es mi hermana María, la de la Biblia. No es. Esa es una mentira. La madre de Jesús nunca pidió adoración. Nunca pidió que quisieran palos de ella. No. La idolatría es pecado. Predicadores, líderes, pastores, maestros, evangelistas, profetas divinos, apostólogos, malditos, enseñando error, mentira, engaño, enseñando un evangelio diferente al de la Biblia. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que yo fuera uno de esos? Jamás. Jamás. Como pastor, como predicador, como maestro, si yo no voy a enseñar, a predicar, a proclamar el evangelio verdadero, mejor no soy nada. Mejor no quiero ser predicador, pastor ni maestro. Prefiero ser un cualquiera, un miserable, antes que darle mentira a la gente. Pero como pastor de Dios, predicador y maestro, voy a predicar la verdad del evangelio tal y como está escrito. Prefiero ser un bendito. Detesto y aborrezco ser un maldito. Mira qué terrible, hombre. Un evangelio diferente que dice que a la diestra del Padre está María. Esa es mentira. Que dice que a la diestra del Padre hay otro Padre que se llama Jesús. No sean malditos. Ese no es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús enseña que Jesús se sentó a la diestra de Dios en el cielo. Esa es la verdad. Basta ya. Basta ya, Fidel, Joel, Nehemías y todos los pastores, líderes, predicadores del mundo que andan enseñando unicidad. Basta ya hace rato. Basta ya, cañas. Mira qué terrible, hombre. Hay una iglesia a nivel mundial que no es iglesia sino sinagoga de Satanás, que se llama la iglesia IPUC, Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Esa maldita sea no es iglesia. Esa es una maldita sinagoga de Satanás, con cueva de demonios, con error de espíritus engañadores. Esa basura, esa maldita sea, no es iglesia. Esa es una secta. Esa es una secta. Todo lo que se aparta de la Biblia viene a ser una secta, viene a ser una herejía. Las sectas y las herejías son meramente obras de la carne, influenciadas por espíritus engañadores, impulsadas por el mismo Satanás. Y ellas siempre se van a apartar. Las sectas y las herejías se van a apartar de la palabra, del evangelio verdadero. El sistema católico romano es una
herejía. No es iglesia, aunque se llamen iglesia los Jesús solos, el sistema católico romano, no lo son. Son sectas, son herejías, apartadas de la verdad, apóstatas de la fe, apostatados de la verdad del Hijo de Dios, del Evangelio que Jesús trajo. Avancemos. Romanos 8:34. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amados amigos y hermanos, dice la palabra que el Padre de Jesús, el Padre Celestial, todo juicio ha dado a su Hijo. O sea que el Padre no va a juzgar, todo juicio se le ha dado a su Hijo. El Padre va a estar viendo desde su trono el juicio que su Hijo Jesús esté haciendo. Y dice la palabra que después de estas cosas, el mismo Jesús, el Hijo de Dios, se sujetará, entregará el reino a Dios, a su Padre, y él mismo se sujetará a él, porque el que le ha sujetado a Jesús todas las cosas es el Padre, pero el Padre no está bajo sujeción de Jesús nunca. El Hijo, después de que haga juicio, haga sentencia, él mismo entregará su reino a su Dios y a su Padre, y se sujetará a él. Mira qué terrible. Por eso es que hay que leer Biblia, no hay que dejarse dar mentira. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que condenará. ¿Será María? No. ¿Será el Padre? No. ¿Será el Espíritu Santo? No. ¿Quién es? Jesús es el que condenará, porque el Padre es el único al que Él le ha dado poder y autoridad de hacer juicio, de sentar sentencia, de condenar. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Jesús no se quedó en la tumba, muerto, sepultado. Jesús no se quedó en el crucifijo clavado. No, eso es mentira del sistema católico romano. El que resucitó, el que murió, fue Jesús, no fue María. El que resucitó fue Jesús, no fue María. El que murió fue Jesús, no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo. Por tanto, el que resucitó no fue el Padre, no fue el Espíritu Santo, fue Jesús, el Hijo de Dios. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo. El apóstol Pablo fue llevado al paraíso. Dice el apóstol Pablo que vio muchas cosas inefables, las cuales no le estaban permitidos hablar ni contar. Él se fue con esas revelaciones a la tumba, pero lo que le estaba permitido revelar y contar, él eso habló. Y él dijo que el que está a la diestra del Padre es Jesús, no es María, no es un Padre a la diestra de otro Padre, no es el Espíritu Santo
a la diestra de otro padre. No es un Jesús a la diestra de otro Jesús. No. ¿Y qué hace Jesús ahí a la diestra del Padre? Dice la palabra que intercede por nosotros. Mira, el que se sentó a la diestra de Dios está sentado para interceder por el mundo, por las almas, por el cristiano. Ese es su trabajo. Mira qué terrible. Entonces, el que está a la diestra de Dios intercede, no es mujer, es un hombre. Y es Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre Celestial. Él es el que intercede a la diestra del Padre. No es María. Amigo católico, no le creas las mentiras al Papa, al sacerdote, al cura, a tu papá, a tu mamá. No, créele a la verdad de la palabra, al evangelio verdadero. Amigo Jesús solo. No le creas las mentiras a Fidel, a Joel, a Nehemías y a cualquier pastor de la unicidad. Créele la verdad de la palabra, créele la verdad del evangelio. Porque el que está sentado a la diestra de Dios es Jesús. Y ahí intercede la unicidad. Está escupido y pisoteado. El sistema católico romano está escupido y pisoteado. La palabra lo desbarata. La palabra lo tira por el suelo. Mira qué terrible. Esta es la verdad. Oye bien, soy uno de los pocos pastores, predicadores, maestros, por no decir el único, en esta zona fronteriza que predica la verdad del evangelio tal y como está escrita, porque Dios me ha llamado y levantado con el espíritu y el poder de Elías y me ha ceñido de tal manera que le predicamos a todo hombre sobre la faz de la tierra. No vas a ver a otro por ahí predicando así. No. Y si hay algo otro, dime aquí, mira, él también predica la verdad. Tráemelo aquí. Si el Papa de Roma, el sacerdote, el pastor Jesús solo predica la verdad, tráemelo aquí. Y dime, él predica la verdad, no solo vos. Soy uno de los pocos, por no decir el único, en esta zona fronteriza que predica la verdad tal y como está escrita, sin miedo, sin cobardía, sin piedad al pecado. Mira qué terrible hombre. Así que no te dejes engañar. Jesús solo, la palabra es la verdad. No, ¿cómo vas a negar esto, hombre? No hay que ser hijos de Satanás, hombre. Esta es la verdad. Romanos 14:9. Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Porque Cristo, dice, el Hijo de Dios, Jesús solo, no dice el Padre, no dice el Espíritu Santo. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. No dice María, amigo católico. No dice María murió, vino, murió, resucitó. No, no, no. Fue Jesús el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es hombre, no mujer.
para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Mira, entonces el Señor Jesús es Señor de los muertos y de los que viven. ¿Por qué? Porque Él también murió, pero resucitó. Y Él está vivo, está sentado ahorita mismo. Ahorita mismo Jesús está sentado a la diestra del Padre Celestial en el cielo. Mira, ahí está Jesús sentado a la diestra del Padre Celestial. No está María. No. Y ahí intercede por nosotros. Entonces, la palabra es clara. Que Jesús, el Hijo de Dios, llamado el Cristo, el Mesías prometido, para esto vino, murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Por eso Jesús es nuestro Señor. La palabra dice que hay un solo Señor, y es Jesús, el Hijo de Dios, y que solo hay un Dios y Padre, y es el Padre Celestial, Padre de Jesús y Dios de Jesús, Padre nuestro y Dios nuestro. La palabra dice que hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo, el Consolador. La palabra dice que hay una sola fe, la fe en el Hijo de Dios, la fe en el Evangelio verdadero. Esa es la verdad. Hechos 1 al 3. Hechos 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mira qué terrible. Amados hermanos y amigos, dice la palabra que Jesús, después que enseñó a sus discípulos, les predicó, murió, resucitó. Dice la palabra que se presentó con pruebas indubitables delante de sus apóstoles, delante, aleluya, gloria a Dios, de sus discípulos. Entonces, el que murió, Él presenta sus pruebas indubitables. Él presenta sus manos que fueron clavadas, traspasadas por los clavos en el madero. El que murió y resucitó presenta sus pies, que son las pruebas indubitables, donde sus clavos pasaron por sus pies y fueron clavados en el Calvario, en la cruz. El Jesús que murió y resucitó presenta su costado, donde fue traspasado con una lanza, de donde brotó sangre y agua. Esas son las pruebas indubitables que presentó Jesús. Sus manos, sus pies y su costado. Nadie podía dudar de que Jesús era el que había sido crucificado, que murió, pero que resucitó y que ahora estaba vivo. Mira qué terrible hombre.
Biblia. El Jesús de la Biblia presenta sus pruebas, las pruebas indubitables de que Él murió, resucitó y que ahora vive. Pero aquellos que dicen que quien resucitó, murió y resucitó y se sentó a la diestra de Dios es María, pues que presente María las pruebas indubitables de que a ella fue que la crucificaron, de que a ella fue que la clavaron, de que a ella fue que la traspasaron. Que presente María las pruebas indubitables, que presente el Jesús solo, Padre, las pruebas indubitables, porque el que murió no fue el Padre, fue Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Padre. Murió, resucitó y ahora vive y se presentó con las pruebas indubitables. Miren mis manos, miren mis manos, dijo Jesús. Ahí están las marcas, ahí están los hoyos de los clavos. Miren mis pies, ahí están los hoyos de los clavos. Miren mi costado, metan mi mano, metan su mano, toquen, vean. Yo estoy vivo. Yo morí, pero resucité, como está escrito, que el tercer día me iba a levantar de entre los muertos, porque nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, porque así como el Padre Celestial tiene vida en sí mismo y es eterno, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo y ser eterno. Esta es la verdad. Sistema católico romano es mentira. Doctrina de la unicidad es mentira. No te dejes engañar, amado amigo y hermano. No me creas a mí, créale a la verdad de la palabra. Porque lo que yo hablo no es mandamiento mío, no es doctrina mía, sino de Dios, sino de la palabra, sino del que me ha llamado, me ha levantado y me ha enviado a predicar a este lugar. Oye bien, si Dios no me hubiera mandado aquí, yo no anduviera predicando aquí. Ando predicando aquí porque Dios me ha enviado. Si no, ni aunque me pagaran, no. Predicadores malditos que anuncian un evangelio diferente, un evangelio pervertido y que perturban al pueblo enseñando mentira y error, alejando a la gente del verdadero evangelio y de la verdad de Dios, para que se vayan en pos del error, de la mentira y del engaño. Deséchalos, desecha a esos malditos. Mateo 10:8. Mateo 10:8. ¿Qué nos dice? Mira bien. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. De gracia recibiste, dad de gracia. Con este pasaje quiero refutar, confrontar y exhortar contra el maldito evangelio de la prosperidad. Un evangelio maldito infernal, donde el pobre no va a entrar en el reino de Dios. Solo los ricos, solo los millonarios,
Porque según este evangelio maldito de la prosperidad, el que no tiene dinero está maldito. No, ellos son los malditos. Y por eso te van a decir: ¿querés que Dios te bendiga? Pues pacta tu casa, siembra tu carro, dame tus terrenos, ponme tus terrenos a nombre mío, dame a tu esposa, dame a tus hijos como esclavos. En el evangelio de la prosperidad mercadean con almas de hombres también. En el evangelio de la prosperidad lo que tienen es un mercadeo. El evangelio de la prosperidad es un evangelio maldito, apartado del verdadero evangelio de Dios. Entonces, imagínate, montón de evangelios, pero evangelio solo hay uno: el evangelio de la unicidad, el evangelio católico romano, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de los últimos apóstoles y profetas de los últimos días, el evangelio de musulmán, el evangelio, aleluya, del judaísmo. Un montón de evangelios falsos. El verdadero evangelio es el de la Biblia, y la palabra dice: de gracia recibiste, dad de gracia. No se cobra por predicar. No tenés que pagar por una misa, amigo católico. No tenés que pagar por una boda, por un bautismo de niños. No. Cristiano y cristiana, no tenés que pagar por ir a ver un concierto. No tenés que pagar para ir a oír a un pastor, a un predicador. Aquí todo es de gratis. De gracia se recibe, de gracia se da. No podemos mercadear con lo que Dios nos ha dado. Este es un regalo de Dios. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Es un regalo de Dios. Yo no puedo cobrar por predicar, porque entonces ya no sería de Cristo. Sería un mercader como Judas, como Balaán. Judas por 30 monedas de plata vendió a Jesús y con un beso lo traicionó. Y Balaán, por las dádivas que le daba el rey Balac, se vendió, se prostituyó. El evangelio verdadero es de gracia y se predica de gracia. Pero para subir estas prédicas a YouTube, a Facebook, hacemos uso del dinero para comprar internet, para venir a predicar aquí. Nos despojamos del tiempo, porque mi tiempo para esto Dios me ha enviado, para predicar, para ser pastor he venido. Así que ese es mi trabajo. Y de gracias, con amor y misericordia, vamos a predicar esta verdad, la verdad de Dios. Aunque el hombre, el mundo nos aborrezca, pero vale la pena. Si es la verdad, vale la pena. Avancemos. Así que no le creas a tu líder, a tu pastor, a tu predicador, a tu cura, a tu sacerdote. Lo bíblico es llevar tus diezmos y ofrendas y primicias y pagar tus votos. Nada de pacta, nada de siembra, nada que dame tu casa, nada que dame tu carro. No, no te dejes robar, hombre. No hay que ser brutos, no hay que dejarse robar. Por el mundo ahí andan un montón de vividores que no quieren trabajar, que solo andan robándole a la gente. Avancemos. Marcos 7, 5 al 7. Marcos 7, 5 al 7. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan
con manos inmundas. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y doctrinas de demonios. Mira qué terrible. Amados, amigos y hermanos, en vano honran a Dios aquellos que están en los mandamientos de hombres, del Papa de Roma, del sacerdote y del sistema católico romano. En vano honran a Dios. Hagan lo que hagan, aunque se postren a los palos, a los pichingos, aunque le recen a San Caralampio, eso es en vano. En vano me honran, dice Jehová Dios. En vano me honran, dice Jesús. Todo aquel, aunque ande haciendo culto, predicando, enseñando el error de la unicidad, mandamientos de hombres y doctrinas de demonios, es en vano. Aunque hagan campañas, aunque hagan cultos, aunque hagan vigilias, hagan lo que hagan, es en vano, porque están enseñados en doctrinas de demonios, apartados del evangelio verdadero. Amigo católico, amigo Jesús solo, deja la mentira, deja el error, venga la verdad del evangelio, para que tu trabajo en la obra de Dios no sea en vano. Si tú eres familiar y estás en el catolicismo romano, esta palabra es para ti. Sal de ese basurero. Si eres familiar y estás en el error de la unicidad, tenés cabeza, hombre. ¿Que no lees la palabra? ¡Ah! Deja ese error de demonios, hombre. Deja ese engaño de espíritus engañadores. Venga la verdad del evangelio. Créele a la revelación de la palabra. ¡Qué desgracia! Así que todo el que está apartado de la verdad es un hipócrita, dijo Jesús, que está enseñado en mandamientos de hombres, en tradiciones humanas y en doctrinas de demonios. ¡Basta ya! Segunda Juan 1, 9 al 11 para terminar. Segunda Juan 1, 9 al 11 y nos vamos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, en que el Padre lo ha enviado, en que Jesús es el Hijo de Dios, en que sin santidad nadie verá a Dios, en que en el cielo 3 son los que dan testimonio, no 1 ni 2, sino 3, no 4 ni 5 ni 6 ni 7, sino 3. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenidos, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Mis amigos y hermanos, dice Juan, que aquel que no trae la doctrina que Cristo predicó, tal como Cristo la predicó, que su Padre le envió, y lo que está escrito
en la palabra, dice que no tiene a Dios y dice que no tiene a Cristo. Lo que tiene es al diablo. Lo que tiene es mentira, error y engaño. Pero el que persevera en la doctrina que Cristo predicó y enseñó, ese sí tiene al Padre y también tiene al Hijo. Dice Juan que si algún predicador, el Papa de Roma, el sacerdote, tal pastor que su solo, tal líder, tal predicador, no trae la doctrina de Cristo, tal como está escrita, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido se vuelve un maldito y participa en su maldad, en sus malas obras. Por eso no podemos recibir a cualquiera en nuestra casa. No podemos abrirle la puerta de nuestra casa a cualquiera. No podemos abrirle la puerta de nuestro corazón a mandamientos de hombres ni a doctrinas de demonios. Si le vamos a abrir la puerta de nuestro corazón, es a Dios, es a la palabra, es a la doctrina que está escrita, a la doctrina verdadera. Mira, esa es la verdad. Predicadores malditos que anuncian un evangelio diferente, un evangelio maldito. Basta ya, desecha a esos malditos, hombre. Deséchalo. Así que no te dejes engañar. Si no traen la verdad de Dios escrita en su palabra, no les creas. Aunque sea tu papá, aunque sea tu mamá, tu hermano, tu tío, tu tía, el predicador, la predicadora, el que te enseña, no le creas. Deséchalo. Deséchalo. Este es el mensaje de esta tarde. Mira qué terrible. Este es el mensaje de este día, titulado bajo el tema Predicadores malditos que enseñan y anuncian un evangelio diferente. Así que voy a hacer una oración ya para cerrar este tiempo. Tú puedes decirle ahí: Padre Celestial, perdóname en el nombre de tu Hijo Jesús, porque he estado apartado del evangelio verdadero. Dile: Señor Jesús, te recibo como mi único Señor y Salvador personal en mi vida. Perdóname, Jesús. Límpiame, santifícame, purifícame, lávame de toda mi maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdóname, Padre Celestial, porque he desechado al Jesús verdadero, porque he desechado a tu Hijo. Por eso he estado condenado, pero hoy recibo a tu Hijo para estar no condenado, sino salvo. Padre, guíame a toda buena obra, a toda justicia, a toda verdad. Pues la palabra dice que cuando el Espíritu Santo viene al hombre, lo guía a toda buena obra, a toda justicia y a toda verdad. No a mentira, no a error, no a engaño. Padre, gracias por ese amigo, por ese hermano que se ha dado cuenta de esta verdad, de tu palabra, del verdadero evangelio, de la verdadera doctrina. No basura mandamientos de hombres, no basura doctrinas de demonios. Padre, gracias. Tu palabra hará la obra para la cual tú la has enviado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mira qué terrible.
una vez más, Dios nos ha permitido estar aquí y nos da las fuerzas para predicar la verdad de la palabra. Así que, mis amados hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, si Dios lo permite, y Jesús el Hijo de Dios no ha venido, será hasta la próxima. ¡Gloria a Dios! Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se llegó el tiempo de la sana doctrina, y aunque muchos no la resistirán, pero sabemos que en Cristo sí podemos, si obedecemos orando sin cesar. Pero sabemos que en Cristo sí podemos, si obedecemos orando sin cesar. Esta doctrina es una tijera fina que cortará todo lo que nos sirve, y brotarán renuevos bien vestidos, y llevará frutos para vivir, y brotarán renuevos bien vestidos, y llevarán frutos para vivir. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y muchos dicen: yo también estoy luchando, y agobiados en la senda del pecado. Y cuando ven al pastor amonestando, salen hablando como hace transgresor. Y cuando ven al pastor amonestando, salen hablando como hace el transgresor. Esta doctrina es una tijera fina que cortará todo lo que nos sirve, y brotarán renuevos bien vestidos, y llevará frutos para vivir, y brotarán renuevos bien vestidos, y llevarán frutos para vivir. Esta doctrina es una tijera fina que cortará todo lo que nos sirve, y brotarán renuevos bien vestidos, y llevará frutos para vivir, y brotarán renuevos bien vestidos,